¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me encuentro acompañándote en una sesión más. Nuestro tema del día de hoy es la biografía y la autobiografía. El objetivo es conocer datos biográficos para conocer la vida de personajes interesantes, así como las semejanzas y las diferencias entre la biografía y la autobiografía. Empecemos por definir qué es la biografía. La biografía es un texto en el cual se narra los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, dónde y cuándo nació, a qué se dedica o dedicaba, qué actividades importantes o aportaciones ha hecho. Si la persona ya falleció, se incluye la fecha de este hecho. Y algo importante es que es escrita por otra persona que investiga. Ahora bien, veamos qué es la autobiografía. La autobiografía es un género narrativo que emprende el recuento de los principales episodios de una vida, haciendo énfasis en situaciones vitales y relevantes. El rasgo distintivo de la autobiografía es que el propio narrador de las anécdotas es el personaje que las vive, y en este caso es el mismo autor. Narrador, protagonista y autor convergen así en una sola figura. Veamos ahora las semejanzas. Si bien tanto la autobiografía como la biografía abordan la reconstrucción y narración de la vida de una persona. Entonces aquí estaremos hablando que la semejanza es que ambas hablan acerca de los hechos, acontecimientos, aportaciones de la vida y obra de una persona. Para entender las diferencias de una biografía y una autobiografía, vamos a recordar qué son los pronombres personales. Los pronombres personales permiten referirse a los elementos como personas, animales o cosas sin la necesidad de nombrarlos específicamente, designando solo su persona gramatical. La persona gramatical es cuando nos referimos o estamos hablando en primera, segunda o tercera persona, y de ahí que utilicemos un pronombre personal. También aquí podemos utilizar en ocasiones género y el número. El tipo de pronombre por el que se puede sustituir un elemento en un enunciado corresponde a la función que ese elemento desempeñe en la oración. Los pronombres personales designan a los participantes en el discurso. La primera persona se refiere al hablante, la segunda persona al oyente y la tercera persona a alguien ajeno a la conversación. ¿Recuerdas cómo le llamamos a las personas que es primera, segunda o tercera persona? Ok, lo acabo de mencionar y le llamamos persona gramatical. Vamos a distinguir los pronombres personales que se designan utilizando la persona gramatical de la siguiente tablita. Cuando hablamos de primera persona en singular nos referimos con el pronombre yo y en plural nosotros, nosotras. Cuando hablamos de la persona gramatical en segunda persona en singular es tú y usted y en plural ustedes. Cuando hablamos de la persona gramatical, tercera persona singular es él y ella, y en plural sería ellos, ellas. Espero que te haya quedado un poquito más claro cuando hablamos o nos referimos a la persona gramatical, que estamos hablando primera, segunda y tercera persona, esa es la persona gramatical, y ya cuando hacemos la referencia de la persona gramatical, utilizamos un pronombre. De esto va a depender cuál estemos utilizando. Ahora que ya recordamos cuáles son los pronombres, veamos la diferencia de nuestro tema. La autobiografía la realiza la misma persona que está narrando su vida, es decir, en primera persona y sería yo. Entonces me voy a dirigir, si yo lo estoy haciendo, lo voy a dirigir, nací, realicé, hice. Estoy hablando en primera persona, ¿verdad? Lo que yo hago o haría.
Y la biografía la realiza otra persona y está narrada en tercera persona, que sería la persona gramatical aquí, sería tercera persona, que sería él o ella. Y la persona quien hace esta biografía es ajena a la persona de la que se está hablando. ¿Sí? Entonces, cuando se refieran a ella, decir ella realizó, hizo, ¿sí? O aportó, y estaremos hablando en tercera persona. A continuación te voy a leer unas narraciones. Pon atención para que distingas entre la autobiografía y la biografía. Recuerda las características que acabamos de mencionar para que distingas más fácilmente entre la biografía y la autobiografía. Escucha con atención, por favor. María Montessori nace en Italia el 31 de agosto de 1870. Su escolarización fue bastante convencional. Decidió seguir unos estudios técnicos secundarios. En 1884 fue la primera mujer italiana a la que le concedían la graduación en medicina. Conmovida por los problemas de los niños con problemas de retraso y la carencia de centros que se ocupen de ellos, empieza a considerar el estudio de la educación. En 1907 dirigió la primera Casa de los Niños en Roma. En los últimos años de su vida participó en la UNESCO y funda el Centro de Estudios Pedagógicos. Es nominada en 3 ocasiones al Premio Nobel. Muere en los Países Bajos el 6 de mayo de 1852. Ahora escuchemos la segunda narración. Soy Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nací el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Mi padre fue fotógrafo y artista, Guillermo Kahlo, y mi madre fue Matilde Calderón. Fui la tercera de 4 hermanas. A la edad de 5 años sufrí de poliomielitis, lo cual afectó mis piernas. En 1925, a la edad de 18 años, sufrí un grave accidente de autobús. Tuve que permanecer en cama cerca de 1 año mientras me recuperaba de las múltiples fracturas de mis huesos. Fue durante este periodo de tiempo que comencé a pintar. En 1929 me casé con el muralista mexicano Diego Rivera, quien me llevaba 20 años de diferencia. Nuestras obras estaban llenas de color e inspiración en el folclore mexicano. De mis 143 pinturas, 55 son autorretratos. En los primeros dejé plasmadas mis experiencias vividas, especialmente las que me causaron más dolor. Mi arte ha sido catalogada como surrealista, aunque yo considero que no lo es. Bueno, ahora después de haber escuchado estas 2 narraciones, te hago las siguientes preguntas. ¿La narración de María Montessori es una biografía o una autobiografía? ¿Y por qué? Date el tiempito de recordar su narración y si te pusiste atención seguramente ya supiste cuál es y por qué. ¿La narración de Frida Kahlo es biografía o autobiografía y por qué? Espero que con las características que ya mencionamos con anterioridad te haya sido más fácil distinguir cuando hablamos de una biografía o una autobiografía. Es importante conocer los datos, los tipos de narración en primera o tercera persona, que es la persona gramatical, para distinguir entre una biografía y una autobiografía. Esto van a hacer que sea más fácil distinguir cuando escuchemos o estemos leyendo un texto que se trate de la vida y obra de una persona, ¿verdad? Ahora te voy a pedir que vayas al archivo con fecha lunes 1 de junio del 2020, que se envía al correo. Realiza la actividad que ahí se te pide. Recuerda poner todos los datos, fecha, título, indicaciones de trabajo, realizarlos con tu mayor esfuerzo y calidad. Una vez que hayas terminado, mis niños de cuarto A me lo hacen llegar a mí, por favor, y los niños de cuarto B se los hacen llegar a Miss Brenda. Cuídate mucho, espero que hayas aprendido a diferenciar la biografía y de la autobiografía
y quedo en espera de tus trabajos, al igual que Miss Brenda, que los chicos de cuarto B le hagan llegar sus trabajos. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima sesión. Hasta la próxima.